Buenos días a todos. Vamos a seguir con la física cuántica. En el vídeo del último día vimos cómo Max Planck pudo resolver el problema de la explicación del espectro de emisión del cuerpo negro mediante una idea revolucionaria. A esto se le conoce como la hipótesis de Planck, y la idea es que la radiación electromagnética tiene su energía repartida en pequeños paquetitos o cuantos de energía. También comentamos que los físicos no estaban contentos con esta idea de que la energía venía en unidades, de manera que pudiera yo tener una unidad de energía o dos, pero no 1,5 unidades de energía. Estudiaremos ahora un fenómeno que refuerza la hipótesis de Planck. A finales del siglo XIX se descubre el efecto fotoeléctrico. Si realizamos un montaje como el de la figura, donde disponemos de un circuito abierto con un generador y en los extremos abiertos del circuito tenemos dos placas metálicas, observamos que no circula corriente porque el circuito está abierto. Pero cuando iluminamos la placa que corresponde al polo negativo con un determinado tipo de radiación electromagnética, se observa la emisión de electrones, que se denominan fotoelectrones. Estos electrones, cargados negativamente, son atraídos por el polo positivo de la pila, provocando una corriente eléctrica. Fijaos que el sentido de la corriente eléctrica es el contrario a el movimiento de los electrones, como vimos en el tema de electromagnetismo. La explicación en principio es sencilla. La radiación electromagnética confiere energía a los electrones que pueden escapar del metal. Experimentalmente se observan dos características en el efecto fotoeléctrico. La primera es que los fotoelectrones solo se producen a partir de una determinada frecuencia, denominada frecuencia umbral. Y cuando se produce el efecto fotoeléctrico, la intensidad de la corriente es proporcional a la intensidad de la radiación incidente. Es importante señalar que por debajo de la frecuencia umbral no se produce efecto fotoeléctrico, por mucho que aumente la intensidad de la radiación. Esta característica es difícil de explicar desde un punto de vista clásico. Fijaos que es fácil entender que la radiación comunica energía a los electrones que son arrancados, pero aquí estamos observando que hay una frecuencia mínima de esa radiación. Esto quiere decir que si una determinada longitud de onda, por ejemplo luz roja, no produce efecto fotoeléctrico, aunque yo aumente la cantidad de energía que estoy cediendo al metal, poniendo 3, 4, 25 o 50 bombillas, no se producirá efecto fotoeléctrico. En cambio, una bombillita mucho más pequeña pero que emita radiación de la frecuencia adecuada provocará un efecto fotoeléctrico. Otra característica del efecto fotoeléctrico es la energía cinética de los fotoelectrones emitidos. Si aplicamos un voltaje externo denominado potencial de frenado, podemos determinar la energía cinética de los electrones. Y en este caso se observa que la energía cinética depende de la frecuencia de la radiación, pero no de la intensidad. Como puede observarse en la gráfica, la energía cinética de los electrones aumenta linealmente con la frecuencia, a partir de una frecuencia mínima que es la frecuencia umbral. Volvemos a encontrar el mismo efecto que antes. Aumentar la cantidad de luz no aumenta la energía cinética de los electrones. Vemos entonces que las dos formas de comunicar energía a la placa metálica no son equivalentes. No se produce el mismo efecto aumentando la cantidad de luz y por lo tanto dando más energía que aumentando la frecuencia de la luz y por lo tanto haciendo que esa luz tenga más energía. Podemos resumir los problemas clásicos que presenta el efecto fotoeléctrico en estos tres. Primero, no se produce efecto fotoeléctrico por debajo de la frecuencia umbral, por mucha energía que comuniquemos aumentando la intensidad de la luz. Segundo punto, la energía cinética de estos fotoelectrones no aumenta con la intensidad de la radiación, solo con la frecuencia. Así que, aunque estamos comunicando mayor cantidad de energía al aumentar la intensidad, los fotoelectrones no aumentan su energía cinética.
Y por último, la fotoemisión es prácticamente instantánea, mientras que en un escenario clásico los electrones tienen que absorber energía poco a poco hasta alcanzar la energía suficiente para escapar del metal. La explicación para el efecto fotoeléctrico vino de la mano de Albert Einstein, personaje que ya conocemos del tema de relatividad especial. Einstein se apoya en la hipótesis de Planck y propone que la luz está compuesta por cuantos de energía y que cada cuanto interacciona individualmente con un electrón del metal. La energía de cada cuanto de luz se consume primero en arrancar el electrón del metal, lo que se conoce como trabajo de extracción, y después en comunicarle energía cinética. Así que, aplicando la conservación de la energía, podemos escribir que la energía del fotón es igual a el trabajo de extracción más la energía cinética del electrón. Si al principio de conservación de la energía le aplicamos la hipótesis de Planck, que nos dice que la energía de un fotón es igual a h por la frecuencia, podemos escribir la ecuación del efecto fotoeléctrico como hν igual a el trabajo de extracción más 1/2 de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado, donde hemos utilizado la forma no relativista para la energía cinética. Si tenemos en cuenta que la energía cinética mínima que puede tener un electrón es 0, entonces encontramos que h por esa frecuencia mínima tiene que ser igual al trabajo de extracción. Y hemos encontrado una forma de relacionar el trabajo de extracción con la frecuencia de la luz incidente. De esta forma podemos escribir la ecuación del efecto fotoeléctrico como hν igual a h por la frecuencia umbral más 1/2 de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. Esta energía cinética del electrón también puede escribirse en forma de la energía potencial que necesitamos para frenarlo. Esto es lo que se conoce como potencial de frenado. Y en ese caso, la ecuación del efecto fotoeléctrico queda como hν igual a h por la frecuencia umbral más la carga del electrón por el potencial de frenado, donde es importante señalar que la carga del electrón está en valor absoluto. Veamos cómo esta ecuación explica el efecto fotoeléctrico. Supongamos distintas radiaciones que impactan sobre una placa de potasio que necesita 2 electronvoltios para emitir un electrón. Si iluminamos la placa con luz roja de energía 1,67 electronvoltios, como esta energía no es suficiente para arrancar el electrón, no se producirá efecto fotoeléctrico. Aunque aumentemos la intensidad, el número de fotones que impactan sobre el metal, no se producirá efecto fotoeléctrico, porque cada electrón interactúa solamente con un fotón, de tal forma que aunque yo envíe más fotones, el electrón no está recibiendo más energía. Esta energía que está recibiendo el metal, aunque no emita fotoelectrones, no se pierde. En este caso, aumentará la temperatura del metal. Si iluminamos ahora con luz de color verde con energía 2,25 electronvoltios, como el trabajo de extracción del metal es de 2 electronvoltios, tenemos un exceso de 0,25 electronvoltios. Este exceso de energía se convierte en energía cinética de los electrones liberados, o sea, de los fotoelectrones. Si aumentamos la cantidad de luz verde que incide sobre el metal, es decir, su intensidad, lo que conseguimos es aumentar el número de electrones que están absorbiendo un fotón. Por lo tanto, el número de fotoelectrones aumenta y al circular más electrones, la corriente que observamos aumenta. Si iluminamos con luz azul, que es todavía más energética, 3,1 electronvoltios, tendremos ahora un exceso de energía de 2,1 electronvoltios que se convierte en energía cinética de los electrones. Podemos observar cómo la hipótesis de Planck, que nos dice que la energía electromagnética viene en forma de pequeños paquetes o cuantos de energía, explica perfectamente el efecto fotoeléctrico y por qué aumentar la intensidad o aumentar la frecuencia
a pesar de que las dos aumentan la cantidad de energía que está recibiendo nuestro metal, no producen el mismo efecto. Porque por mucha energía que estemos cediendo al metal en forma de fotones de poca energía, un electrón solo puede interactuar con un fotón. Así que haya mucha energía pero repartida en fotones muy poco energéticos no va a producir efecto fotoeléctrico. Veamos un problema. Al incidir luz de longitud de onda lambda igual a 621,5 nanómetros sobre la superficie de una fotocélula, los electrones de esta son emitidos con una energía cinética de 0,14 electronvoltios. Se nos pide calcular a. el trabajo de extracción de la fotocélula, b. la frecuencia umbral y c. ¿cuál será la energía cinética si la longitud de onda es lambda 1 igual a la mitad de la inicial? ¿Y si la longitud de onda es lambda 2 igual a el doble de la inicial? Para resolver el apartado A, nos podemos fijar en que podemos relacionar la longitud de onda y la frecuencia. La frecuencia nu es igual a c partido por la longitud de onda. Si aplicamos ahora la ecuación del efecto fotoeléctrico, podemos observar que h nu es igual al trabajo de extracción más la energía cinética del electrón, que puede escribirse como hc partido por lambda igual al trabajo de extracción más la energía cinética, y de ahí podemos deducir que el trabajo de extracción es igual a h por c partido la longitud de onda menos la energía cinética. Si sustituimos los datos teniendo la precaución de trabajar en el sistema internacional, para lo que hemos de recordar que un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, encontramos que el trabajo de extracción es de 2,96 por 10 elevado a menos 19 julios. Si expresamos esto en electronvoltios, que es una unidad muy habitual para estudiar estos fenómenos, vemos que el trabajo de extracción es de 1,85 electronvoltios. En el apartado B se nos pregunta la frecuencia umbral, pero sabemos que la frecuencia umbral está relacionada con el trabajo de extracción. El trabajo de extracción es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral, de donde podemos deducir que la frecuencia umbral es igual al trabajo de extracción dividido por la constante de Planck. Si sustituimos, obtenemos que la frecuencia umbral es de 4,48 por 10 elevado a 14 hercios. Como conocemos la frecuencia umbral, podemos calcular la longitud de onda umbral correspondiente. Lambda 0 es igual a c partido por nu 0, de donde lambda 0 es igual a 668,9 nanómetros. Comparemos este valor con la longitud de onda dada en el problema para ver si vamos por buen camino. La longitud de onda que hemos encontrado, 668,9 nanómetros, es mayor que la longitud de onda que está incidiendo sobre el metal, 621,5 nanómetros. Esto quiere decir que la luz que incide, que tiene menor longitud de onda, tiene mayor energía. Así que comprobamos que está incidiendo una luz que tiene más energía de la necesaria. Por lo tanto, se producirá efecto fotoeléctrico. De haber encontrado una longitud de onda menor, tendríamos un problema, ya que en ese caso no se podría producir efecto fotoeléctrico, ya que la luz incidente no es suficientemente energética. En el apartado C se nos pregunta qué ocurriría si ilumináramos con una longitud de onda que fuera la mitad de la original. Si dividimos la longitud de onda por 2, lo que encontramos es que la energía del fotón se duplica, ya que hemos visto que la energía del fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda. En este caso, la energía del fotón con longitud de onda lambda 1 sería igual al doble de la original. Si aplicamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, observamos que la energía cinética 1 será igual a 2 veces la constante de Planck por la velocidad de la luz, partido por la longitud de onda original, menos el trabajo de extracción. Sustituyendo los valores, encontramos que la energía cinética será de
3,41 por 10 elevado a menos 19 julios, o lo que es lo mismo, 2,13 electronvoltios. Fijaos que la energía del fotón se ha duplicado, pero eso no quiere decir que la energía cinética se duplique, ya que toda la energía del fotón no se convierte en energía cinética del electrón. Parte de ella es absorbida por el metal en forma de trabajo de extracción. En la segunda parte del apartado C nos preguntan qué ocurrirá si la longitud de onda ahora se duplica. Como en el caso anterior, si la longitud de onda se duplica, veremos que la energía se va a dividir por 2. Podemos resolver entonces la cuestión como en el caso anterior, pero veamos otra forma de abordar el problema. Si la longitud de onda se duplica, sabemos que esta nueva longitud de onda, lambda 2, es igual a 2 por 621,5, que son 1243 nanómetros. Pero hemos visto anteriormente, cuando hemos calculado la frecuencia umbral, que esa frecuencia umbral llevaba asociada una longitud de onda umbral que era de 668,9 nanómetros. Esta es la longitud de onda máxima a la que se produce el efecto fotoeléctrico. Pero nuestra nueva longitud de onda, lambda 2, 1243 nanómetros, es mucho mayor que nuestra longitud umbral. Por lo tanto, no se producirá efecto fotoeléctrico. Lambda 2 es mayor que lambda 0, por lo tanto, esta nueva radiación tiene menos energía que la que hemos visto que es la mínima posible.